Bueno, ante todo, agradecerle acá al ponente, más presidente del Tribunal Constitucional. Quiero aprovechar para hacer una pregunta que creo también a ustedes les interesa, porque es una pregunta que se generó con ocasión de que en el artículo 144 del Código Procesal Penal, referida a la caducidad. Quisiera preguntarle hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto la no actuación del titular de la acción penal, en este caso del fiscal, que tenga un caso concreto, si la ley establece plazos dentro de los que él puede investigar, sea un proceso simple o un proceso ordinario o un proceso complejo, ¿hasta qué punto el no hacerlo dentro del plazo o que se exceda en ese plazo puede ocasionar, ¿no?, la caducidad del ejercicio de la acción penal? Esto lo digo porque en el artículo 144 hay dos supuestos. Dice: al vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que pudo o debió hacer, salvo que la ley permita prorrogarlo, ¿no? Y dos, los plazos que solo tienen como fin regular la actividad de fiscales y jueces serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia solo acarrea responsabilidad disciplinaria. Hemos tenido casos en los que jueces han dispuesto a solicitud, ¿no?, de la parte acusada declarar la caducidad del ejercicio de la acción penal por parte del fiscal, porque no obstante haberle requerido para que formule su acusación o su sobreseimiento, no lo hizo. Entonces se declara la caducidad del ejercicio. O sea, y hay otros criterios que, bueno, ya también el magistrado en esta corte y ha asumido como que no, un momento, esto no puede generar la caducidad de la acción penal, sino en todo caso es un tema del supuesto 2 del artículo 144 que tiene que ver con temas de responsabilidad disciplinaria, ¿no? Bajo el entendido, pues, que plantear la caducidad del ejercicio de la acción penal es un asunto muy delicado, ¿no?, muy delicado, pero teniendo como precedente esta situación en el Tribunal Constitucional, ya incluso ha excluido a un procesado del proceso con situaciones de esta naturaleza, de una inactuación adecuada del titular de la acción penal, quisiera que nos pueda responder esto. Es más, entiendo que en Chile, ¿no?, que en Chile existe la caducidad del ejercicio de la acción penal, y en Alemania, vía el sobreseimiento, cuando hay situaciones de esta naturaleza, también se plantea. Entonces quisiera que nos pueda dar los detalles, ¿no? Muchas gracias. Interesante pregunta. Claro, cuando hablamos de caducidad, desde el punto de vista procesal constitucional, estaríamos entendiendo en este caso, como se dice, mata la acción, pero no y el derecho. Mientras que si se habla de la prescripción, en lógica constitucional diría se mata la acción, pero no el derecho. Es decir, claro, usted señala que el artículo 124 lo que está reconociendo es la caducidad, con lo cual estaríamos viendo que el fiscal, dentro de los plazos establecidos, en tanto no actúe dentro de lo que se señala la ley, estaría produciéndose la caducidad de la acción. En una interpretación, diría, constitucional, que se aparta de una interpretación hermenéutico-literal, sino vinculada a la realidad, como decía hace un momento, llegado a un punto de control constitucional de una decisión de esta naturaleza, podría, en hipótesis, como se ha hecho en otros casos, el tribunal valorar el concepto de caducidad en torno a un concepto que no está reñido como el concepto de prescripción, es decir, dar una interpretación abierta que estaría vinculado, por un lado, en que formular la acusación fuera del plazo no será propiamente inválida, sino que tendrá responsabilidad el fiscal por esa actuación irregular. Claro que esto supone
Pero una interpretación constitucional tendría que ser razonable, es decir, tendría que partir de ver si es adecuada, ¿no?, esa interpretación a mandatos constitucionales, ¿no? Y los mandatos constitucionales están, claro, la persecución del delito, ¿no?, y los derechos fundamentales que tiene una persona, y también los deberes que tiene el fiscal, ¿no?, de dirigir investigación del delito, ser el que acusa, ¿no? Claro, la Constitución ha establecido plazos, con lo cual en principio no había propiamente una prohibición, ¿no?, de que el fiscal pueda acusar desde el punto de vista constitucional, incluso en un plazo que pueda ser fuera del previsto, siempre y cuando esto sea, digamos, validado, entendería, por el juez, por ejemplo, ¿no?, que dé mérito, ¿no?, a esa actuación sobre la base del argumento constitucional, lo que no impide que se establezca una determinación de investigación y sanción. Y quisiera precisar en el sentido de que el sentido de la caducidad y el plazo fiscal tampoco puede ser sin medida, ¿no? El Tribunal Constitucional, si no me recuerdo, en alguna jurisprudencia ha establecido que ante la falta de límite del plazo de investigación fiscal, por ejemplo, hubo un caso de Alberto Boreo Díaz, ¿no?, esto ya en los años 90, en la cual me parece que él empezó a ser investigado porque se le imputaba, ¿no?, que había estado complotando en torno a realizar un contragolpe de Estado después del golpe del 5 de abril, ¿no? Y creo que había un fiscal de la Ordinaria Mágica que lo investigó más de un año y no cerraba la investigación. Claro, la incertidumbre de poder viajar y no ser detenido de pronto con una orden que aparecía por el Poder Fiscal le generó una afectación o una amenaza a su libertad personal y de tránsito y en la de las Cortes. Y el tribunal, hasta donde yo recuerdo, en ese entonces, considerando estos elementos, no recuerdo exactamente si llegó a desestimar pero puso en consideración estos elementos de que las investigaciones debían tener, si bien había un plazo establecido en la ley, esto no significaba que podía investigarse en cualquier momento o en cualquier lugar, como en el caso de nulidad absoluta, que no obstante que no hay un plazo, no significa eso que podrá plantearse hasta el final, tiene que haber un límite que la jurisprudencia va a construir. Y posteriormente ya concretamente el Tribunal Constitucional, en el caso Gleiser, ha establecido también que la investigación tiene que ser ejercerse un plazo razonable, por más que no establecía un periodo fijo, ¿no? Y en otro caso también que hubo un momento se estableció también los límites que tiene y el control que tiene la investigación fiscal, de modo tal de que la investigación fiscal y en este caso la actuación tiene que estar sujeta a control. Y si bien hay un precepto, ¿no?, que habla de caducidad, así como cuando no hay un precepto puede ser objeto de una interpretación, claro, cuando hay un precepto la interpretación tiene que ser menor, ¿no?, porque tiene que buscarse también un argumento que sea un contrapeso precisamente a la caducidad de la acusación fiscal. En ese sentido, por un lado, el principio de acusación o de sobreseguimiento, el principio de sobreseguimiento, en caso de seguimiento del plazo, no puede ser descartado, porque yo creo que hay que resolver ello caso por caso, es decir, viendo si el mérito de la investigación por el delito, por la pena, por la peligrosidad, ¿no?, por la complejidad de la investigación, ¿no?, y la falta incluso también de recursos de investigación o el apoyo de la policía, debe merituarse para poder determinar con todos estos elementos sustantivos el elemento de carácter formal o material o procesal del término del plazo. Pero digo yo, que la regla sería para poder determinar en qué casos sí, en qué casos no, de una medida constitucional, aplicar un test de razonabilidad y moderación, pero finalmente eso no exima de responsabilidad por el vencimiento del plazo al fiscal. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Nosotros siempre hemos escuchado
que hay una crítica respecto a las posibilidades que el Tribunal Constitucional pueda ingresar a analizar sentencias judiciales. Y siempre la crítica ha estado basada en el tema de la independencia de los poderes, en el tema de la autonomía que tiene cada uno de estas instituciones. También se ha dicho que si la norma procesal contiene remedios para poder corregir algunos errores intentados, entonces el Tribunal Constitucional no podría ingresar a poder analizar estas sentencias. ¿Cuál sería el límite para poder entender que cuando el Tribunal Constitucional analiza las sentencias judiciales no invade ni viola la independencia de los magistrados del Poder Judicial?